Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Ahora más que nunca, y aunque te parezca extraño, entre genios que aseguran que ahora ya nada es pecado, los óleos contra natura y el abuso de lo abstracto. Muy buenos días, queridos hermanos, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Creo, Señor, yo creo, que por la gracia de nuestro Dios celebra el día de hoy su primer aniversario de estar al aire a través de esta emisora Radio Católica El Esplendor de la Verdad 105.3. Estamos para servirles, el seminarista Walter Francisco Fajardo. Vamos a comenzar pues nuestro programa del día de hoy. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos de la duda y los que dudan por encargo. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos a una emisión más de este su programa Creo, Señor, yo creo. Hoy vamos a abordar la temática del bautismo, siempre hablando sobre el bautismo de niños y todo lo que tiene que ver al respecto. Bautismo por inmersión, bautismo por aspersión, bautismo trinitario, bautismo en el nombre de Jesucristo y el sacramento en sí. Antes de entrar de lleno en el tema, es importante entender un poco lo que es el sacramento. Ya algunos me han preguntado, hermano, usted habla acerca del bautismo como sacramento, pero ¿qué es un sacramento? Y es necesario aclarar este término y el significado del mismo dentro de la Iglesia Católica para que podamos comprender la riqueza y la grandeza de este misterio de fe, de esta gracia que recibimos del Señor. Vamos a tomar para ello la explicación que nos da la Enciclopedia del Católico para Salvarte del padre Jorge Loring, que en sus referencias al pie de página cita mucho también al Catecismo de la Iglesia Católica. Por eso no he tomado el Catecismo, sino este autor, porque también va a dar otras aclaraciones que son importantes entenderlas y tomarlas en cuenta. Dice el padre Jorge Loring en el numeral 96.2: los sacramentos son signos sensibles instituidos por Cristo para conferir la gracia que significan. Primero que se nos dice, los sacramentos son signos sensibles. Es un signo, es algo que se puede percibir, es sensible. Es instituido por Jesucristo. Es decir, no es un invento sacado de la manga por la Iglesia Católica o los curas ridículos que andan inventando cosas como dicen algunos protestantes por ahí. No, es de institución divina. Ha sido el mismo Señor quien nos ha dado estos sacramentos. En palabras un poco más sencillas, son canales de gracia, canales que nos confieren la gracia santificante. Es decir, a través de estos gestos, estas acciones, nosotros recibimos de Dios una gracia, un don de amor que nos fortalece para poder vivir este camino como personas cada vez más santas, según el llamado que hemos recibido del mismo Cristo. Sean santos, sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Estos canales nos confieren este don que necesitamos para perfeccionarnos. El hombre sin la gracia de Dios no llega largo. Existió una herejía en la iglesia primitiva que atacaba esta verdad.
que el hombre necesitaba la gracia para poder salvarse. Se llamaba el pelagianismo. Pelagio defendía que el hombre sin ayuda de Dios podía obtener la salvación. Cosa que comprobamos día a día, hermanos. Cuántas veces nos equivocamos, cuántas veces pecamos. Comprobamos que no es verdad el postulado pelagiano. El hombre sin la ayuda de Dios está acabado. Por eso San Pablo, ante su desgracia, sus pecados, oraba e insistía a Dios que le enviara su gracia. Y la respuesta que recibía del Señor siempre era la misma: mi gracia te basta. El Señor no le dijo: dale, tú puedes solo, ánimo. No, le digo: mi gracia te basta. Pues esta gracia la recibimos a través de los sacramentos. Vamos a la primera pausa de nuestro programa y luego continuaremos explicando este término y profundizando en los misterios de nuestra fe. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro, los expertos dudan. Muy bien, queridos hermanos, continuamos abordando este tema sobre el bautismo y estamos explicando lo que es un sacramento. Recuerden que el bautismo es un sacramento. Entonces, nosotros debemos tener claro qué significa este sacramento. ¿Qué es el sacramento? ¿Quién instituyó los sacramentos? Tenemos entonces que la Iglesia nos ha explicado que son signos sensibles, son canales de gracia instituidos por Cristo, son de institución divina. Los sacramentos son ritos, ceremonias sagradas que incluyen palabras y acciones, instituidos por nuestro Señor Jesucristo, que si se reciben con buenas disposiciones, dan vida sobrenatural al alma, es decir, nos dan la gracia santificante, o nos la aumentan cuando ya estamos en gracia. Es decir, cuando nosotros vivimos un camino de gracia en oración, tratando de hacer la voluntad de Dios, pues esta gracia santificante viene a reforzar esta gracia habitual en la que nos encontramos y nos viene a sustentar en el camino para tener fuerza y enfrentar las tentaciones y problemas que nos encontremos. Porque siempre en este caminar vamos a encontrar distintas dificultades. Los sacramentos son medios de salvación que Jesucristo dejó en su iglesia para los hombres. Es parte de todo este tesoro de gracia que Jesucristo, al encarnarse en nuestra historia, trajo consigo y dejó como depositaria de los mismos a la iglesia para que los administrara y a través de ella llegara su gracia santificante a todos los hombres, su acción salvífica. Por eso decimos que la Iglesia Católica es sacramento universal de salvación en la historia, porque ella administra los tesoros de la gracia de Cristo. Qué hermoso esto. No lo olvidemos. Los sacramentos son 7. Bautismo, confirmación, penitencia, también llamada sacramento de la reconciliación o confesión, Eucaristía, unción de los enfermos, orden sagrado y matrimonio. Son los 7 sacramentos de la Iglesia. El Concilio de Trento definió que los 7 sacramentos fueron instituidos por Jesucristo. Esta es una verdad de fe. Ya está definido dogmáticamente. Significa que es algo que nosotros tenemos que creer con fe divina y católica. Y miren qué hermoso, 7. Un número que es muy simbólico en la Biblia. Signo de Dios, signo de perfección y de plenitud. Nos da la plenitud de la vida divina. Los sacramentos, qué hermoso. Todo tiene un simbolismo riquísimo dentro de la Iglesia. El Evangelio de manera directa nos habla de la institución de 5 sacramentos, como son el bautismo, instituido por Cristo, que bautiza con Espíritu Santo y fuego. La Eucaristía, Él se da en la última cena: tomen y coman, este es mi pan, este es mi cuerpo, este vino es mi sangre. También contenido en su teología en el Evangelio de Juan capítulo 6. El sacramento de la penitencia, Juan 20, 22, 24, y sopló sobre ellos el Espíritu Santo y les dio el poder para perdonar los pecados en su nombre, con su autoridad y su gracia. El orden, que también vemos este sacramento instituido en la última cena, donde Cristo le da el poder y la autoridad para hacer presente su santo sacrificio. Hagan esto en memoria mía. Y que luego en los Hechos de los Apóstoles también veremos la institución de obispos, veremos la institución de presbíteros y diáconos, y también el matrimonio, que como bien dijo Cristo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre.
de la confirmación y de la unción de los enfermos no habla de manera directa el Evangelio, pero nos dice el Nuevo Testamento que existían en tiempo de los apóstoles, por lo tanto tuvieron que ser instituidos por el mismo Cristo, si no los apóstoles no lo hubieran practicado. Y vemos esto, ¿verdad?, en la Escritura. De la confirmación se nos habla en los Hechos de los Apóstoles. Cuando iban los apóstoles imponiendo las manos sobre los bautizados, estos recibían la efusión del Espíritu Santo. Y también vemos que la unción de los enfermos nos da cuenta de ello la epístola de Santiago. En la epístola de Santiago nosotros la podemos encontrar en Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo? Llamen a los presbíteros de la comunidad para que ore por ellos y le unjan con aceite para que quede sanado, para que recobre la salud. Entonces, los 7 sacramentos de la iglesia se encuentran teológicamente definidos, bíblicamente establecidos y divinamente instituidos. Ahí en el Nuevo Testamento podemos encontrar la base de esto. Los sacramentos deben celebrarse según las normas litúrgicas. Las normas litúrgicas son las directrices que se da en la iglesia, que la iglesia como madre y maestra nos da para que podamos hacer las cosas bien, no a la loca, no un invento de manera desordenada. Dios es orden, solemos decir, tomando las palabras de San Agustín, que están basadas en los hechos de la Escritura. Dios es orden. Entonces la iglesia no puede ser desordenada en sus prácticas y en su vida. Tiene que ser ordenada. Por eso la iglesia establece estas normas que no es algo rígido, sino más bien es algo establecido para bien de la comunidad. No es algo legalista. Dice el Código de Derecho Canónico. Esto lo dice el Código de Derecho Canónico en el Canon 846, parágrafo 1. En la celebración de los sacramentos deben observarse fielmente los libros litúrgicos aprobados por la autoridad competente. Por consiguiente, nadie añada, suprima o cambie nada por propia iniciativa. Cosa que nuestros hermanos sacerdotes siempre deben tener presente. No andar añadiendo, ni quitando, ni tergiversando lo que ya está establecido ahí en el ritual. Si el ritual dice que se haga esto, esto debe hacerse. Y lamentablemente muchas veces vemos que en la práctica, muchas veces hasta se saltan cosas los sacerdotes y reducen el rito y etcétera, cosa que no se debe hacer. Hay que recapacitar un poco y tratar de vivir las cosas como la iglesia la pide, porque así también la gente lo merece, lo demanda y lo necesita. Para que haya sacramento se requiere, vaya anotando, queridos hermanos, cuidado, le pregunto. Para que haya sacramento se requieren 3 cosas. Un signo sensible, en primer lugar, un signo sensible, algo que nos haga captar lo que se va a realizar espiritualmente. Que sea instituido por Cristo. Sí, para que tenga el valor de sacramento, tiene que ser instituido por Cristo. De lo contrario, es sacramental, es decir, algo instituido por la iglesia. Después daremos la definición de sacramental. Y en tercer lugar, que tenga la virtud de producir la gracia en la vida del hombre. Son las 3 cosas que se requiere. Signo sensible, instituido por Cristo y que produzca la gracia. También todo sacramento consta de 4 elementos. Escuche bien, 4 elementos. Materia o cosa sensible. Por ejemplo, en el bautismo, esa materia es el agua. Forma o palabras que lo confieren. Yo te bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Mandato bíblico, mandato divino, hecho por Jesucristo. Ministro o persona que lo ejecuta. En el caso de bautismo, ya veremos que no solo es el sacerdote, el ministro. Y también el sujeto o persona que lo recibe. En el caso del bautismo, el bautizando, que antes de ser bautizando, catecúmeno. Hay 3 sacramentos que imprimen carácter. Esto también aprendámoslo. Carácter en griego significa sello indeleble, sello imborrable. Estos sacramentos imprimen un sello indeleble, es decir, ponen un sello espiritual, un sello divino en el alma que no se puede borrar jamás, querido hermano. Por esto solo se pueden recibir una vez, no se pueden repetir. Estos sacramentos son el bautismo, la confirmación y el orden. Y esto es de fe, que el bautismo, la confirmación y el orden imprimen carácter. ¿Por qué? El bautismo, cuando se recibe, nos hace hijo de Dios. Por eso dice la misma escritura en Efesios, si no me equivoco, capítulo 6, un solo bautismo, una sola fe, una sola iglesia.
Uno se bautiza una vez. Es antibíblico y es pecado y es burla ante Dios andarse rebautizando en todas las iglesias habidas y por haber, como desgraciadamente hacen nuestros hermanos no católicos. El bautismo imprime carácter, me vuelve hijo de Dios y yo entro a la familia de Dios una sola vez. No es que cada vez que voy a una iglesia otra vez me vuelven a dar como un acta de nacimiento donde me vuelven a ser hijo de Dios. Vaya, no se puede ni siquiera en lo civil. Nosotros vamos y nos inscribimos una sola vez y nos dan un acta de nacimiento, una sola vez. Tal vez esa acta pueda estar sujeta a ciertas modificaciones legales para reconocer el padre, etcétera, pero se recibe una sola acta. Igual, a nivel de fe. El bautismo una sola vez nos hace hijo de Dios. Por eso es pecado grave y mortal andarse rebautizando en cada iglesia que usted hay. Por eso yo expliqué que la iglesia católica, cuando usted ya fue válidamente bautizado, mencionando ya en el programa pasado cuántas iglesias, 107 iglesias que no tienen bautismo válido aquí en Nicaragua. Cuando usted ha sido válidamente bautizado, la iglesia no lo rebautiza, simplemente completa el rito con los signos que hagan falta. Pero en las iglesias protestantes cometen ese grave pecado de rebautizar a los que vienen de otra secta o de la Santa Madre Iglesia Católica. Vamos a una pausa y continuamos abordando este tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba. Gracias por estar atentos y continuar con nosotros fielmente en sintonía de este su programa Creo, Señor, yo creo. Y estamos hablando de los sacramentos y hemos dicho que imprimen carácter 3 de ellos: bautismo, confirmación y el orden. La confirmación nos da la efusión del Espíritu Santo que viene a nuestra vida y habita en nosotros de forma permanente, constituyéndonos en templos vivos de Dios. Se recibe una sola vez por la imposición de mano y luego lo que vemos es la manifestación de este Espíritu que actúa en nosotros. Y el otro sacramento es el orden, sacerdote ordenado una vez para siempre. Una vez y para siempre. Como dice la Escritura, hablando de Cristo, tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y el sacerdote que es ordenado no es que se convierte en un nuevo sacerdote, sino que participa del sacerdocio de Cristo. Y al ser el sacerdocio de Cristo eterno, este hombre queda ordenado sacerdote para la eternidad. Así que si un sacerdote se condena, será un sacerdote aún en el infierno. Imagínense qué tormento y qué dolor. Ser un sacerdote de Cristo condenado en el infierno. Y en las visiones de los místicos esto se ha visto. Muchos sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, condenados en el infierno por ser infieles al ministerio que Dios les había conferido como un don y una gracia que les hubiera salvado a ellos y a muchos más. Los sacramentos son fundamentalmente acciones de Cristo. Cristo es quien actúa en ellos. Cuando Pedro bautiza, es Cristo quien bautiza. Cuando un sacerdote bautiza, celebra misa, realiza cualquier sacramento, es in persona Christi, en la persona de Cristo que se realizan estos actos, porque el sacerdote es Cristo. Y el hombre ordenado como sacerdote está fungiendo como instrumento de Cristo. Y Cristo actúa en él y a través de él para administrar su gracia en la iglesia. Y esto es lo que los hermanos no católicos no han entendido. Por ejemplo, con la confesión. Es como un sacerdote te puede perdonar los pecados si es un hombre pecador. Es que no es el sacerdote el que perdona. Es Cristo quien perdona y utiliza un medio para ese fin. Y ese medio es el sacerdote ungido y consagrado por él para cumplir esa función divina. Hermanos, esto es bíblico, ¿por qué no lo entendemos? Si Jesús actúa de esta manera y lo vemos desde la Biblia, ¿por qué no le creemos? ¿Por qué aceptamos que en el Antiguo Testamento Yahvé Dios actuaba a través de su mediador Moisés y dirigía su palabra y bendecía el pueblo a través de Moisés y de Aarón? ¿Y por qué no aceptamos ahora que Cristo a través de los ministros que él ha instituido realiza estas mismas acciones de una forma más plena? ¿Por qué le ponemos tantas trabas a las cosas de Dios? Nos creemos más que Dios y mejores que Dios y jugamos a ser el papel de Dios en el mundo y a decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas. Hemos caído en esa gran soberbia de querer decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas, no someternos a Dios, sino señalarle a él la manera en que según yo debe hacer las cosas. ¿Qué es eso, hermano? Sea humilde, porque dice la Escritura por boca de María llena del Espíritu Santo: Dios se enfrenta a los soberbios y enaltece a los humildes. Por eso el Señor ha enaltecido tanto a su Santa Madre Iglesia, la Iglesia Católica.
La gracia sacramental, hermanos, no depende de la santidad del ministro. De hecho, existió una herejía, disculpen que se me escape el nombre ahorita, en la iglesia primitiva, que defendía esto, que si un ministro era indigno, el sacramento era inválido. No, hermanos. La gracia sacramental no depende de la santidad del ministro, porque no es el ministro el que confiere la gracia. Es Dios. La fuente de la cual mana esta gracia es Dios. Cristo es el que actúa por él. Recuerdo respecto a esto un sueño de Santa Teresa, donde ella se encontraba mal porque ella se confesaba con un sacerdote y luego se dio cuenta por boca de otros hermanos que este sacerdote era indigno, llevaba una vida doble. Entonces ella tenía tribulaciones de conciencia y decía, ¿será que entonces mis confesiones han sido válidas, no han sido válidas? Tenía este temor. Y le pidió una respuesta al Señor y Dios se la dio a través de una visión que tuvo en un sueño. Ella se vio caminando al lado de un río precioso, cristalino, atrayente. Fue tal la atracción que ejercía este río que la santa se inclinó a beber un sorbo de agua de este río. Y después de haber saciado su sed y de haber sentido la dulzura de esta agua, movida por la inquietud y la curiosidad, quiso averiguar de dónde brotaba esta fuente. Y empezó a caminar río arriba, como solemos decir. ¿Cuál fue el susto de la santa y su sorpresa? Que al llegar río arriba, se encontró que el río manaba de un ojo bellísimo de agua, pero que al instante atravesaba el cuerpo de un asno muerto, podrido, y que el río brotaba del asno precisamente del ano de ese asno. Le dio repulsión a la santa, pero inmediatamente aparece el Señor y le habla. Mira, Teresa, le dice, así como este río, a pesar de atravesar el cuerpo de este asno podrido, sigue fluyendo cristalinamente, así igual mi gracia, aunque el sacerdote sea indigno como podrido está este asno, así mi gracia siempre pasa cristalina para ustedes. Y le dio la lección el Señor a Santa Teresa y le aclaró su duda y le quitó esta turbación de conciencia, esta tribulación de conciencia y le dio la paz. Es Dios el que actúa, es Dios el que da su gracia. No importa si el sacerdote es pecador, él dará respuesta ante Dios por los pecados personales que tenga. Pero a la hora de fungir en su ministerio como sacerdote, es Cristo mismo quien actúa a través de este sacerdote, aunque sea el más vil pecador de la humanidad. Que esto no se nos olvide. Por eso el sacerdote, ejerciendo su función, es digno de honra. Esta gracia que actúa de Cristo sin importar la santidad del ministro es lo que se llama ex opere operato. Es la gracia que actúa desde afuera, sin importar que si el ministro es digno o no. Es una gracia y un poder que viene dependiendo de Dios. Pero el provecho espiritual del sacramento, eso sí depende de la disposición del que lo recibe. ¿Cómo estoy yo preparado para recibir esa gracia? Y esa gracia sea abundante o menos abundante, dependiendo de cómo yo me abra a la acción divina. Y esto técnicamente es lo que se llama ex opere operandis. ¿Cómo opera en mí esa gracia? ¿Cómo me pongo yo a que esa gracia opere en mí? Al celebrar un sacramento, el ministro ha de tener la intención de realizar la acción sacramental que Cristo confió a su iglesia. Sin embargo, el poder santificador de los sacramentos no depende ni de la fe ni de la santidad de los ministros, porque cuando alguien bautiza o perdona, es el mismo Cristo quien bautiza o perdona. Se lo explico con un ejemplo breve. Una vacuna. Una vacuna no va a depender su efecto saludable para el cuerpo de que si el doctor sabe o no sabe de qué está compuesto, de qué está hecha, o que si el doctor es recién graduado o ya lleva 50 años de experiencia. Es decir, el efecto de la vacuna depende de ella misma, de su naturaleza, de su materia, de su esencia, de su composición. Ya serán otros 100 pesos si él se equivoca y le pone la vacuna que no es. Pero el efecto de la vacuna no está determinado por el doctor que lo va a vacunar. Igual pasa acá. La gracia, el efecto de la gracia no va a depender de la santidad del ministro. Cada sacramento es un don de Dios. Para la excepción válida y lícita de los sacramentos se requiere estar bautizado para poder recibir los otros 6 sacramentos después del bautismo. Porque el bautismo es la puerta que me abre la vida de la iglesia, me une a la iglesia y en la iglesia recibo yo el resto de gracia que Dios ha dado.
Y hay que estar en gracia de Dios, excepto para recibir el sacramento de la confesión, pues precisamente porque no estamos en gracia, este sacramento tiene este don, esta potencia de devolvernos la vida de gracia. Los sacramentos, pues, son la principal fuente de santificación que tiene la Iglesia de Jesucristo nuestro Señor. Qué hermoso, hermanos, esto que estamos diciéndole. Hablando sobre el bautismo, que vamos a volver a este tema con lo del padre Jorge Lorín, pues vamos a dar otra aclaración con el bautismo respecto a la fórmula. La fórmula del bautismo tiene que ser la fórmula trinitaria, instituida por el Señor. Antes que nada, para esto estamos tomando el libro Diálogo con los Protestantes del padre Flaviano Amatuli. Antes que nada es importante entender qué quiere decir bautizar a alguien en el nombre de. Porque la Escritura nos dice bautizar en el nombre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir hacerlo? ¿Qué quiere decir hacer esta acción? Quiere decir hacerlo renacer a una vida nueva, injertándolo con la autoridad de aquel que ha enviado a realizar dicha acción. Es decir, cuando se dice en nombre de Jesucristo, aquellos apóstoles están ejerciendo una acción divina como ministros, como delegados del Señor. Entonces el ministro en el exterior es un enviado del presidente y está realizando una acción en nombre del presidente. Pero no significa que aquella acción se vaya a realizar como pasa en la interpretación protestante, que la misión es bautizar en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Esa es la fórmula que dio el Señor, pero ellos bautizan en el nombre de Jesucristo, no como legado, sino interpretan literalmente que la fórmula debe ser en nombre de Jesucristo. Un error protestante. Pues bien, al principio se quiso subrayar el papel central de Cristo en la obra de salvación, por eso se bautizaba en su nombre. Pero poco a poco se fue descubriendo el papel amplio de toda la Trinidad con relación a esta obra. Y la fórmula que imperó fue la fórmula trinitaria. Vayan y hagan discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28:19. En realidad las expresiones que encontramos antes no son verdaderas fórmulas bautismales, estas que dicen el nombre de Jesucristo, puesto que varían de una a otra. Aquí están, por ejemplo, en Hechos 2:38, en el nombre de Jesucristo. Hechos 8:16, en el nombre del Señor Jesús. Hechos 10:48, en el nombre de Jesucristo. Hechos 19:5, en el nombre del Señor Jesús. Es decir, la fórmula va variando. No puede ser, por tanto, fórmula. Está implicando acción, delegación, en el nombre de Jesucristo, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero la fórmula invariable es la que nos da Mateo, en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Como una acción trinitaria y como un sello a través del nombre invocado de Dios sobre la persona, como cuando el sumo sacerdote del Antiguo Testamento en el Templo de Jerusalén invocaba el nombre de Dios para, por esa acción, bendecir al pueblo de Israel. Vamos a una pausa y continuamos con esta última parte del programa para luego pasar a las rifas y seguir abordando este hermoso tema del bautismo en el próximo programa. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados, poemas y lisuras, siempre oscuro y nunca claro. Muy bien, estamos hablando sobre la fórmula del bautismo. Para aclarar un poco esta parte que es importante conocerla bien. Hemos dicho que cuando el texto bíblico hace la referencia a que bautizaban en el nombre de Jesucristo, lo que nos está indicando el texto es con la autoridad de quién bautizaban, por la delegación de quién bautizaban. Posiblemente al principio se bautizaba sin pronunciar ninguna palabra, es lo más probable. Los mismos apóstoles el día de Pentecostés fueron bautizados con el símbolo del fuego y sin que se pronunciara ninguna palabra. Probablemente lo mismo sucedió con las 3,000 personas que fueron bautizadas por los apóstoles ese mismo día, Hechos 2:41, y con el eunuco bautizado por Felipe, Hechos 8:38, capítulos donde no se nos relata nada acerca del pronunciamiento de alguna fórmula. Pero poco a poco se fueron añadiendo algunas palabras al rito exterior hasta llegar a la fórmula definitiva que encontramos en Mateo 28:19. Y todo esto bajo la guía del Espíritu Santo, siempre presente y activo en la iglesia. Pues bien, ¿qué hay de reprochable en todo esto?
es el desarrollo normal de cualquier organización o ser viviente, que poco a poco se van fijando los modos, la forma, bajo la acción del Espíritu Santo. Y la iglesia lo fue fijando, el rito, la fórmula, todo lo que acompaña al mismo bautismo. Algunos grupos cristianos, desde principios del siglo pasado, apenas imagínense, desde principios del siglo pasado, empezaron a bautizar en el nombre de Jesucristo. Y decimos apenas porque en todo el registro de la tradición de la iglesia a nivel de escritura, es decir, todos los documentos escritos, no refieren en ningún momento que se haya practicado el bautismo en el nombre de Jesucristo, sino siempre refiere la fórmula trinitaria. Lo vemos en documentos tan antiguos como la Didache, por ejemplo, del siglo I, imagínense ustedes. Aduciendo para esta razón estos grupos pseudocristianos el hecho de que se trata de una fórmula antigua. No parece este un argumento válido. ¿Qué sucedería si en su congregación alguien no aceptara una norma actual por obedecer a otra más antigua? Y con relación a nuestro desarrollo personal, ¿qué sucedería o qué sería de nosotros si quisiéramos pensar y actuar como cuando éramos niños? Entonces la vida ideal sería la vida intrauterina, donde vivíamos bien sin preocuparnos por nada, recibíamos el alimento, recibíamos todos nada, nadie pagando agua, luz, teléfonos, nada, feliz en la vida dentro del útero materno. Entonces es ridícula esta argumentación que muchas veces hacen en la iglesia no católica, que es una fórmula más antigua, entonces hay que volver a la más antigua. No, si eso se superó, se ha cambiado, ¿por qué vamos a dar pasos para atrás? Si dice un dicho popular, para atrás ni para agarrar impulso, ni para agarrar impulso. Lo mismo pasa con relación a la fórmula del bautismo y a tantos otros aspectos de la vida de la iglesia. Lo que importa saber es que Cristo fundó una iglesia con la misión de llevar adelante su obra, y esta iglesia, asistida por el Espíritu Santo, como podemos comprobar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, poco a poco se fue estructurando y organizando para llevar adelante su misión. En el caso concreto del bautismo, además se trata de un proceso aprobado y sancionado mediante un texto claro presente en un libro canónico. ¿Qué más quieren? ¿O se sienten superiores a la iglesia fundada por Cristo, que a lo largo de casi 20 siglos utilizó la fórmula trinitaria, o al mismo San Mateo, que la vio bien y la reportó en su evangelio? ¿Por qué no utilizan el mismo principio con relación a la Biblia, queriendo vivir como en los tiempos más antiguos, cuando no estaba puesta por escrito? Por otro lado, algunos grupos que rechazan la fórmula trinitaria de plano ni siquiera creen en la Trinidad. En este caso, ¿para qué discutir tanto? Se trataría de puras palabras y nada más, puesto que para ellos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo constituyen una misma persona con distintos nombres. Hay sectas que tienen este revoltijo, o sectas que creen que Jesús es el mismo que el Padre y el Hijo, que son tres modos de ser. El famoso modalismo, también herejía condenada por la iglesia. Entonces, queridos hermanos, no se vayan a meter a iglesias donde le van a destruir la fe. Huyan como de la peste de todas esas iglesias. Huyan. Es diabólico caer en esas trampas donde te quieren quitar hasta el tesoro del bautismo, queridos hermanos. No se dejen engañar. No se dejen engañar. Miremos, por ejemplo, ahora el caso de la inmersión y la aspersión. Los metodistas, que son protestantes, bautizan a los niños por inmersión o por derramar o rociar agua sobre su cabeza. De los dos modos. Los presbiterianos no consideran el bautismo necesario para la salvación y sin embargo urgen el bautismo de los niños. Miren qué clases de enredos hay en las iglesias protestantes. Les voy a leer esta carta bien bonita que está acá, citada en la guía de las dificultades de la fe católica, ¿verdad? En la guía de las dificultades de la fe católica. Y dice: querido hijo, hoy hemos querido bautizarte en Cristo Jesús, sumergirte en la muerte y resurrección del Dios en el que nosotros creemos. En esta carta, que tú podrás leer más tarde, queremos explicarte el porqué. No es por imponerte una opción por lo que hemos querido bautizarte, sino para abrir delante de ti un camino de libertad que el día de mañana podrás libremente elegir de nuevo y tomarlo. Nosotros hemos querido darte lo mejor que teníamos.
Creemos que esta pequeña semilla de la fe, sembrada hoy en el jardín de tu corazón, germinará a la luz del día y en las tinieblas de la noche, en lo más secreto de tu vida. Te sumergimos hoy en el océano de amor de Jesucristo para darte una fuerza nueva, mayor que nosotros y mayor que tú. Ella será el valor de tu combate, la lucidez de tus opiniones, la luz de tus pasos. Será tu esperanza y tu alegría para vencer las fuerzas del mal. Hemos querido bautizarte en Cristo para que llegues a ser un hombre libre y que se manifieste en pie en medio de este mundo un tanto loco a veces. Y sobre todo para que llegues a ser un hermano que construye con Dios el futuro de nuestra tierra. Lo mismo que María cuando ofreció a su Hijo Jesús en el templo, también nosotros hemos querido conducirte al umbral de la casa de Dios. Pues es Jesús y solo Él tu Salvador y tu Señor, quien trazará mañana un camino de paz y de libertad para ti. Por encima de tus angustias y de tus miserias, Él te abrirá la casa de su Padre y en tu muerte hará brotar su eternidad. Miren qué hermosa carta, qué bello. Bautizar a los niños. Bautizar a los niños. Y vamos a seguir hablando del bautismo en el próximo tema que no hemos terminado. Miren cuánta riqueza hemos aprendido. Pues bien, hermanos, llegamos al final de nuestro programa el día de hoy. Las rifas vendrán a continuación en este bloque nuevo que estamos estrenando de 15 minutos al finalizar todo lo que es la enseñanza del programa. Entonces, damos gracias a Dios por llegar al final de este programa. Recuerden que será colgado en nuestro canal de YouTube, Creo Señor Yo Creo, y también compartido en nuestra página de Facebook del mismo nombre. Recuerden a su vez que este programa es retransmitido los días sábados a las 7 de la mañana por esta misma señal, 105.3, Radio Católica El Esplendor de Verdad. Los días domingo a las 8 de la mañana en Televisión Radio 94.9. También este programa se está transmitiendo, va un poco atrasado, pero es importante saberlo, en Ocotal, en Radio Fe. Saludamos a nuestros hermanos hasta allá en Ocotal que también escuchan este programa. Y les invitamos también a suscribirse a nuestro canal Reconstruye TV de reflexiones espirituales y cristianas que a ustedes les pueden servir para ser mejores ciudadanos y mejores cristianos que formamos el reino de Dios en esta tierra. Pues vamos a finalizar nuestro programa para poder dar paso ahora al momento esperado de las rifas. Espero hayan anotado información que ya les preguntamos. No se vayan, no interrumpan su visión ahí en el Facebook Live y tampoco cambien la señal, que vamos a volver con la rifa de este día. Que el Señor me los bendiga a todos. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.